El gran escape. La verdadera historia de 3 presos de Alcatraz. Aunque la prisión ha estado cerrada por décadas, Alcatraz se ha ganado su lugar en la infamia. En su apogeo, The Rock fue considerada impenetrable. Al menos 36 prisioneros intentaron escapar de la isla. Todos fueron capturados, fusilados o tragados por el mar. Todo eso cambió un fatídico día de junio de 1962, cuando un grupo de 3 hombres se sumergió en la bahía de San Francisco con la esperanza de encontrar libertad. Durante años, se desconoció su suerte. La mayoría especuló que los prisioneros se habían ahogado en las tumultuosas aguas. Pero, 51 años después del hecho, el descubrimiento de una misteriosa carta obligó al FBI a reevaluar sus presunciones sobre los atrevidos artistas del escape de Alcatraz. Un mensaje impactante. En enero de 2013, el Departamento de Policía de San Francisco recibió un mensaje impactante. Mi nombre es John Anglin. Comenzaba la nota escrita a mano. Me escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. La nota que llegó a las manos de las autoridades fue una pista muy atrasada de uno de los misterios más notorios en la historia de Estados Unidos. En los años 60, los funcionarios consideraron que los hombres desaparecidos casi con certeza se habían ahogado en la bahía oscura y helada durante su intento de fuga. Pero, con la carta en la mano, una sombra de duda se proyectó de repente sobre la historia largamente aceptada. Nota dudosa. Durante años, se presumió que los fugitivos habían muerto simplemente porque parecía ser el resultado más plausible del caso que había dejado perplejos a las fuerzas del orden durante años. Sin embargo, la carta recuperada en 2013 contaba una historia muy diferente. Naturalmente, algunos escépticos ponen en duda la validez del documento. Sin saber qué creer, el Departamento de Policía mantuvo la carta en secreto durante años. Después de un examen cuidadoso, finalmente se determinó que había algún motivo para creer en el contenido de la nota. Entonces, en enero de 2018, la Oficina Federal de Investigaciones reabrió el viejo caso. Un escape imposible. Lo que hace este escape en particular sea notable es el hecho de que Alcatraz fue diseñada para que sea prácticamente imposible escapar. Hasta su cierre en 1963, solo los criminales más despreciables fueron enviados a la prisión de máxima seguridad. Por supuesto, eso nunca impidió que los encarcelados intentaran escapar. Entonces, ¿cómo exactamente lo hicieron Anglin y sus compañeros para triunfar donde tantos otros habían fracasado? Lo crea o no, estos delincuentes no fueron los primeros individuos con suficiente agallas para intentar escapar. Al menos unas pocas decenas de reclusos encarcelados habían corrido los mismos riesgos a lo largo de los años. 23 personas fueron capturadas rápidamente y devueltas a la cárcel. Otros no tuvieron tanta suerte. Los guardias mataron a tiros al menos a 6 hombres mientras intentaban escapar. Los que llegaron al agua se ahogaron o desaparecieron. Los hombres detrás del plan. 4 hombres formaban parte del grupo que trazaba meticulosamente un camino hacia la libertad: John y Clarence Anglin, Frank Lee Morris y Allen West. Los 4 hombres tenían celdas cerca uno del otro y horas interminables para perfeccionar su plan maestro. En el transcurso de la investigación, se reveló que los hermanos Anglin conocían a Morris, ya que los habían encadenado juntos mientras cumplían condena en la cárcel de Atlanta. Hartos de la vida penitenciaria, estos hombres no tenían nada que perder, lo que los convertía en los candidatos perfectos para intentar algo tan arriesgado. Frank Lee Morris. Morris fue nada menos que un criminal peligroso. A la edad de 11 años, quedó huérfano y se vio obligado a cuidar de sí mismo mientras lo asignaban a hogares de acogida.
solo 2 años después, fue declarado culpable de su primer crimen. Con los años, su astucia aumentó y se convirtió en un criminal habilidoso. Después de llevar a cabo una serie de robos a mano armada, las autoridades finalmente lo alcanzaron. Finalmente cumplió condena en Georgia y Florida antes de terminar en la penitenciaría del estado de Luisiana, apodada el Alcatraz del Sur. Desafortunadamente, para quienes lo supervisaban, Morris nunca siguió las reglas. Contra todo pronóstico, logró escapar de las condiciones de alta seguridad en Luisiana. A partir de ahí, permaneció prófugo durante aproximadamente 1 año. Durante ese tiempo, cayó de nuevo en su forma de la vida delictiva. Cuando la policía finalmente lo alcanzó, lo enviaron a Alcatraz Real, donde se reencontró con los Anglin. Morris demostró ser un cabecilla natural y no tuvo problemas para convencer a sus viejos amigos de que tenía las cualidades para lograr una segunda fuga de la prisión. Los hermanos Anglin. Nacidos en Georgia, los hermanos Anglin se mudaron temprano en la vida para ayudar a sus padres con el trabajo agrícola estacional. 2 de 13 hijos mantuvieron un vínculo estrecho que se extendió mucho más allá de la adolescencia. Cada año, la familia emigró al norte para la temporada de recolección de cerezas. Allí, chapotearon en las gélidas aguas del lago Michigan y finalmente se convirtieron en nadadores fuertes y hábiles. Años más tarde, esto resultaría crucial en sus planes para escapar de Alcatraz. Cómplices en el crimen. John y Clarence fueron cómplices perfectos en el crimen cuando llegaron a la edad adulta. Como Morris, los dos eran ladrones de bancos en serie. Dirigiéndose a los establecimientos fuera del horario de atención, tomaron precauciones para evitar interactuar con otros o herirlos. Debido a su sigilo, los dos pudieron realizar robos durante varios años. Finalmente, en 1956, fueron capturados, encarcelados y enviados a la penitenciaría de Atlanta. Morris no era el único que pensaba en escapar. Varias veces los hermanos Anglin intentaron escapar de la penitenciaría de Atlanta. Esto finalmente los llevó a Alcatraz, donde se encontraron con Frank Lee Morris. En conjunto, los hombres sabían un par de cosas sobre lo que se necesitaba para engañar a los guardias y salir de la cárcel. Al atraer a su compañero de prisión, Allen West, el grupo de 4 hombres comenzó a reflexionar sobre cómo podría ser posible que una persona escapara con vida de la roca. Además, Alcatraz funcionaba tanto como fábrica que como prisión. Los que se encontraban dentro de los muros de la penitenciaría se vieron obligados a trabajar en la confección de muebles, ropa y zapatos. A medida que los hombres producían varios recursos, pudieron recolectar suministros de manera lenta pero segura para su eventual fuga, engañando a las autoridades. Entonces, ¿por qué exactamente los reclusos necesitaban acumular una colección de suministros? Su plan altamente complejo para escapar de Alcatraz, la cárcel notoriamente aislada, implicaba dejar atrás maniquíes hechos a mano con apariencia de humanos. Como siempre, los intentos de fuga probablemente se encontrarían con disparos por parte de los duros guardias de Alcatraz. Por lo tanto, era de suma importancia que el personal de la prisión no viera nada sospechoso durante el mayor tiempo posible. Elaboración de un señuelo. Cada miembro del equipo tenía sus propias responsabilidades, de las que ocuparse antes de la noche de la gran fuga. La tarea de crear cabezas de muñeco para llenar las camas de los fugitivos recayó sobre los hombros de los hermanos Anglin. Las cabezas falsas se hicieron con los suministros que estaban disponibles, principalmente cera de jabón y papel higiénico. Los hermanos pudieron agregar un toque humano a sus creaciones con los restos de cabello recogidos en la peluquería de Alcatraz. Los maniquíes eran solo una parte del plan. El equipo también diseñó herramientas como picos y llaves con artículos de uso diario como cucharas de cafetería. Con ellos, cortarían pedazos de la pared cada vez que tuvieran oportunidad de hacerlo. Entre las 5:30 p.m. y las 9 p.m., los hombres disponían de unas preciosas horas
sin supervisión para trabajar. Después de quitar las rejillas de ventilación en cada una de sus celdas, pudieron cincelar la abertura existente. En poco tiempo, fueron capaces de crear agujeros lo suficientemente grandes como para atravesarlos. Una fortaleza en deterioro. La tarea de hacer túneles y agujeros en los cimientos de la prisión se vio facilitada por el hecho de que Alcatraz estaba comenzando a desmoronarse. Años a la exposición del agua salada destruyeron las tuberías y las constantes fugas deterioraron las paredes con el tiempo. En el momento en que se planeó la fuga, la prisión necesitaba serias reparaciones en ciertas áreas. El agua salada incluso había erosionado el cemento de los cimientos, bloqueando el ruido. Lo crea o no, los guardias no se percataron de los golpes y picaduras de los presos en el trabajo. Esto fue gracias a las reformas penitenciarias de la década de 1960 que permitieron a los presos una hora de música. Durante este tiempo la prisión estaría llena de ruido. Siempre que era posible, Morris tenía un acordeón que tocaba. El ruido del instrumento enmascaraba perfectamente el sonido de sus compañeros de banda que trabajaban a la pared. Finalmente, los prisioneros descubrieron que el corredor de servicios públicos estaba desprotegido. Si los hombres pudieran hacer los agujeros en cada una de sus celdas lo suficientemente anchos, podrían subir 3 pisos para acceder al techo del edificio. El único obstáculo que tendrían que superar sería trepar por un gran eje para salir del edificio. Inicialmente, los hombres encontraron que la mayoría de los pozos estaban cementados, pero la suerte estuvo de su lado. Finalmente encontraron un punto de acceso que pudieron abrir con una llave inglesa hecha a mano. Para la primavera de 1962, tanto los hermanos Anglin como Morris habían hecho agujeros lo suficientemente grandes como para escapar. Los pasillos eran una pesadilla claustrofóbica, apenas lo suficientemente grandes como para que un cuerpo humano pudiera pasar. Pero eso era todo lo que los hombres necesitaban para llevar a cabo su plan. Pero salir de los muros fue solo la mitad de la batalla. A lo largo de los meses, los hombres habían robado y posteriormente cosido una balsa improvisada y un juego de salvavidas con impermeables de la fábrica. Sin estos suministros, los hombres seguramente se habrían ahogado en la bahía helada. Cuando todos los preparativos estaban en su lugar, todo lo que tenían que hacer los hombres era esperar a que Allen West terminara su ruta de fuga y le indicara que estaba listo para partir. Una vez que West estuviera listo, la pandilla podría escabullirse en cualquier momento gracias a meses de preparación por su parte. El 11 de junio de 1962, West les indicó a los demás que le hicieran saber cuándo podría salir él de su celda. Pero a pesar de su minuciosa planificación, los hombres pronto descubrirían que no todo saldría exactamente según lo planeado. El gran día. Cuando se apagaron las luces el día en que la pandilla recibió la señal de West, el plan finalmente se puso en práctica. No estaban completamente seguros de si tendrían éxito o no. Había muchas posibilidades de que no salieran con vida de la terrible experiencia. Sin embargo, la promesa de libertad era suficientemente tentadora como para que estuvieran dispuestos a correr el riesgo. La adrenalina corría por sus venas. No iban a sucumbir a sus propios miedos. En cambio, metieron sus señuelos cómodamente en la cama y se movieron lo más rápido que pudieron. Desafortunadamente, se encontraron con un obstáculo en el transcurso de su fuga. Los hermanos Anglin y Morris pudieron salir de sus celdas con facilidad, pero no se pudo decir lo mismo de Allen West. Aunque había enviado la señal a la pandilla, evidentemente había calculado mal el tamaño del agujero que había construido. Al principio Morris hizo lo que pudo para ayudar a su cómplice. Sin embargo, el cemento no cedió y el grupo tomó la decisión de que West tendría que quedarse atrás. Los hombres habían estado trabajando juntos en su fuga durante meses, por lo que la decisión de dejar a West atrás no fue algo que se tomaron a la ligera. Sin embargo, el grupo sabía que no les quedaban muchas opciones. Si hubieran intentado ensanchar el agujero de West en el momento, sin duda, habrían llamado la atención de los guardias.
Entonces, West permitió que los demás siguieran adelante sin él, resignado a su destino de cautivo. En última instancia, dejarlo puede haber sido lo que le salvó la vida de los demás. Después de todo, el peso de un hombre menos finalmente hizo que la balsa de escape fuera más liviana. Camino a la orilla. Después de atravesar los túneles, los hombres entraron al corredor de servicios públicos y treparon 9 metros de plomería para llegar al techo. Luego, tuvieron que cruzar la azotea y bajar 15 metros más de tubería para llegar al suelo. Cuando finalmente pusieron un pie en la tierra firme, pudieron abrirse paso silenciosamente entre los guardias desprevenidos. Llegaron hasta la orilla, donde la pandilla tuvo que detenerse para inflar la balsa de su impermeable. Alrededor de las 11:30 de la noche, la balsa estaba lista para partir y la pandilla zarpó. Nunca más se los vio ni se supo de ellos, y a la mañana siguiente, los guardias finalmente descubrieron que los hombres habían desaparecido. Esa mañana, todos los residentes de la isla se despertaron con el sonido de las sirenas a todo volumen, lo que indica que había habido una violación de la seguridad. La mayoría de los prisioneros y el personal estaban inicialmente confundidos. Seguramente, nadie podría haber encontrado una salida de la fortaleza. Pero, como pronto descubrieron, eso era exactamente lo que había sucedido. Aunque Allen West se quedó atrás, no había renunciado del todo a sus esperanzas de libertad. Continuó trabajando en su agujero durante toda la noche. Finalmente pudo pasar y salir de su celda. De inmediato, corrió tras sus 3 cómplices. Desafortunadamente para él, para cuando estuvo en lo alto del techo, ya no estaban. Entonces se enfrentó a una decisión difícil. Podría regresar a su celda y estar a salvo, o desafiar las traicioneras aguas de la bahía. No queriendo arriesgarse a una muerte casi segura, volvió a entrar. Allen West se arrastró hasta su litera y esperó hasta la mañana, cuando las alarmas sonaron inevitablemente. Se registró toda la prisión y finalmente, las autoridades dedujeron que West era la única persona que tenía conocimiento del plan de fuga. Colaboró plenamente con sus captores y les contó sobre el complot que habían tramado. Sin embargo, es posible que nunca sepamos si West estaba siendo completamente honesto. Según su testimonio, los hombres se dirigían a Angel Island, donde planeaban robar un automóvil, algo de ropa y emprender el camino para comenzar una nueva vida. Había una inconsistencia en la historia de West. No hubo informes de robos en las 2 semanas posteriores a la fuga. O los hombres no llegaron a cruzar la bahía o llegaron a otro lugar completamente diferente. Hubo otras incongruencias que arrojaron dudas sobre la historia de West. Afirmó ser el cerebro detrás del plan de fuga, a pesar de no salir de la prisión. Sin embargo, su historia era todo con lo que Alcatraz tenía para trabajar. Se llamó al FBI para investigar el paradero del trío. Algunas de las pertenencias personales de los hombres fueron encontrados flotando en las heladas aguas de la bahía en los días posteriores a la fuga, pero nunca se recuperaron cuerpos. Si los hombres se hubieran caído por la borda, es casi seguro que hubieran perecido. Las temperaturas de la bahía de San Francisco rondan los 50 grados independientemente de la temporada. Según los expertos, un hombre adulto podría sobrevivir durante unos 20 minutos en el agua antes de que sus funciones corporales comenzaran a fallar. Además, los hombres no estaban acostumbrados al frío, ya que la prisión en sí se mantuvo caliente intencionalmente. Solo surgió un indicio de que los hombres pudieron haber perecido, aproximadamente un mes después de la fuga. Un carguero noruego vio el avistamiento de un cuerpo a unos 27 kilómetros de distancia del puente Golden Gate, vestido con ropa similar al uniforme de un prisionero. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al área, el presunto cuerpo ya no estaba. Durante años, los esfuerzos del FBI fueron infructuosos. Después de 17 años de investigación, la cerraron definitivamente y concluyeron que los hombres probablemente se ahogaron durante el curso de su fuga. Sin embargo, eventualmente surgieron pistas de lo contrario. Según un documental de 2015 producido por History Channel, surgieron pruebas de que, al menos,
Los hermanos Anglin habían sobrevivido a la terrible experiencia. Por ejemplo, la familia recibió tarjetas navideñas escritas a mano que coincidían con su letra, aunque no se pudo confirmar la fecha de entrega. Eventualmente, la familia de Anglin incluso produjo una fotografía de los dos hombres, tomada en Brasil en 1975. Los expertos forenses analizaron la instantánea cuidadosamente y concluyeron que, más que probable, los dos eran de hecho John y Clarence. Lazos familiares. Una confesión en el lecho de muerte de uno de los muchos hermanos de Anglin señaló además la posibilidad de que John y Clarence pudieran estar construyendo una nueva vida en otro lugar. Justo antes de la muerte de Robert Anglin, confesó que había estado en contacto con los dos entre los años 1963 y 1987. Aunque el clan Anglin supuestamente ha tenido noticias de los hermanos, se les ha disuadido de buscar activamente a John y Clarence. La fuga de Alcatraz sigue siendo una investigación abierta de Interpol, y si los hermanos fueran encontrados, serían severamente castigados. Se revela el pasado. Cuando el Departamento de Policía recibió la carta escrita por John Anglin, pareció confirmar algunos de los rumores que habían estado circulando a lo largo de los años. Todos lo logramos esa noche, pero justo, recuerda Anglin. Luego continúa explicando que Frank y Clarence habían fallecido en 2008 y 2011, respectivamente. Anglin también explicó dónde se había alojado a lo largo de los años. Aunque partes de la nota eran ilegibles, se reveló que había pasado la mayor parte del tiempo después de la fuga en Dakota del Norte y Seattle, Washington. Una de las últimas líneas de la nota resultó ser la más impactante, ya que Anglin confesó que recientemente vivía en el sur de California. Si la carta es auténtica, es posible que Anglin haya estado viviendo a unas pocas horas de la prisión de la que trató desesperadamente de escapar tantos años atrás. Resultó ser que el autor de la carta evidentemente sufría de muy mala salud. Al necesitar ayuda seria, Anglin escribió con la esperanza de poder buscar tratamiento médico si aceptaba volver a la cárcel, una oferta poco convencional, lo que podemos decir. Demostrar autenticidad. La carta concluyó con un intento de negociación. Si se hiciera un anuncio de televisión prometiendo que sería encarcelado por no más de un año y recibiría la atención médica adecuada, Anglin revelaría su ubicación exacta. Pero, antes de que la policía pudiera comenzar las negociaciones, se tuvo que investigar la validez de la carta. En primer lugar, se tuvo que realizar un análisis cuidadoso para determinar si se podía obtener información adicional de la nota. Resultados del laboratorio. Un laboratorio lleno de analistas forenses buscó posibles rastros de ADN o huellas dactilares parciales que pudieran haber quedado en la superficie del papel. También se trajeron expertos en escritura a mano para comparar la carta con muestras de escritura obtenidas de los tres fugitivos. Finalmente, los medios de comunicación locales afirmaron que los resultados que obtuvieron no fueron concluyentes. En otras palabras, la autenticidad de la carta no se pudo confirmar ni negar. En el pasado, los alguaciles estadounidenses habían afirmado que era ciertamente posible que los prisioneros pudieran haber escapado vivos de Alcatraz. Sin embargo, luego de que la carta fuera divulgada al público, un representante afirmó que los alguaciles no creían en la legitimidad de la nota. A pesar de sus dudas, el servicio de alguaciles ha afirmado que continuarán investigando pistas hasta que surjan pruebas de que están muertos o, al menos, de que han cumplido los 99 años de edad. Pero con este hito acercándose rápidamente, es poco probable que surjan pruebas concretas. Después de todo, la investigación del FBI luego de 17 años terminó cuando no pudieron reunir ninguna información creíble de que el trío todavía estaba vivo. La carta solo llegó al público cuando una estación de noticias local recibió una copia de una fuente no identificada. Cuando estalló la historia, los alguaciles se vieron obligados a proporcionar una declaración sobre el asunto.
Como la única organización que mantuvo abierto el caso después de tantos años, los alguaciles conocían el caso por dentro y por fuera después de décadas de investigación. No hay absolutamente ninguna razón para creer que alguno de ellos hubiera cambiado su estilo de vida y se hubiera convertido en un ciudadano completamente respetuoso de la ley después de esta fuga, afirmaron. Nuevos descubrimientos. Con renovado interés en su caso, un grupo de investigadores se puso a calcular qué tipo de condiciones habrían encontrado los presos la noche de su fuga. Según sus hallazgos, la corriente habría estado a su favor si se fueron alrededor de la medianoche, y hay una posibilidad muy alta de que hubieran podido sobrevivir. Con esa información en mente, tiene sentido por qué el servicio del alguacil ha mentido una orden judicial activa para los hombres a lo largo de los años. En 2009, un diputado afirmó que la organización no deja de buscar personas. En marzo de 2018, el último guardia en salir de Alcatraz arrojó un poco más de luz sobre la situación. En honor al 55 aniversario del cierre de la prisión, Jim Albright aceptó una entrevista en la que se le preguntó si creía que Anglin y compañía podrían haber sobrevivido a su fuga. «Creo que se ahogaron. De verdad lo creo», dijo Albright en la entrevista. En su opinión, los hombres no podrían haber llegado a un lugar seguro. Por lo tanto, cree que la supuesta carta de John Anglin provino de un individuo desesperado por encontrar tratamiento contra el cáncer por cualquier medio necesario. ¿Dónde están ahora? Hasta el día de hoy todavía no hay evidencia concluyente sobre el destino de Frank Lee Morris, John Anglin y Clarence Anglin. Además, no está claro si la policía alguna vez pudo ponerse en contacto con el autor de la carta de 2013. Sin embargo, si los hombres todavía estuvieran ahí afuera, serían bastante mayores. John Anglin tendría 86 años, mientras que Clarence tendría 87. Frank Morris estaría celebrando su cumpleaños número 90.